Me conecto desde Atenas, Grecia, para decirte o decirme que tu potencial no existe, que tu potencial es simplemente una construcción tuya. Esto es algo que venía pensando hace mucho tiempo, pero justo dedico el libro y capítulo clave en la tecla para, para exponerlo en un video. Y se los voy a leer, se los voy a leer o me lo voy a leer y compartir para tenerlo de recuerdo. Para un hombre es honrado admitir sus miedos, sus resistencias y los límites de sus acciones. Es cierto que cada hombre tiene su límite, su capacidad de crecimiento y su destino, pero no es honorable que se mienta a sí mismo o a los demás respecto a su verdadero lugar. No debería creer que está más iluminado de lo que está, y tampoco debería detenerse antes de llegar a su verdadero límite. Cuanto más al límite juegue, el hombre más valioso será como compañero de otros hombres, y más se podrá confiar en que es auténtico, y está plenamente presente. No es tan importante dónde está el límite de un hombre como si realmente está viviendo su verdad en lugar de caer en la pereza o dejarse engañar. Y esto es algo que yo venía pensando hace mucho, que lo veo en muchas personas también, pero que me hace acordar a ese Liam de 16, 17 años, que creo que en diferentes etapas de su vida se fue reflejando también a lo largo de la vida. Voy a acercar el micrófono, pero para que tengan una idea, a los 16, 17 años yo estaba muy metido en el mundo del emprendimiento y como que una parte mía decía, no, yo voy a hacer un Forbes 30 under 30, de top 30 antes de los 30 años. Y como que por mucho tiempo ese fue mi horizonte. Yo seguía mucho a emprendedores tecnológicos, jóvenes, y como que mi modelo mental era ese. De, bueno, yo tengo ese potencial. O sea, de alguna forma, si, o sea, yo reconozco que tengo ese potencial y en algún momento va a pasar eso. Pero ese, en algún momento va a pasar eso, hacía de que, bueno, sí, si bien yo accionaba con rumbo y dirección, a lo mejor no tanto como el potencial que yo creía que tenía. Esto lo veo mucho como, yo voy a ser millonario. O mismo en mi propia base de pensamiento, ¿no? Yo voy a ser millonario. Yo voy a tener tal cosa. Yo voy a tener una casa gigante en las montañas donde va a estar mi familia. Yo voy a, bueno, no sé. Yo voy a. Y acá es lo que tiene este capítulo, o esta pequeña frase del libro El, el camino del hombre superior, de David Deya, que habla de, bueno, no importa tanto lo que vos creas que es tu potencial, sino lo que, porque si es tu potencial, y si realmente es tu potencial, eventualmente va a llegar. Entonces, acá mi reflexión y mi punto de vista es, no importa lo que vayas a hacer, importa lo que haces hoy, que va a tener resultados para después. Porque cualquier otra excusa de voy a tener, o voy a hacer, o voy a llegar a tal lado, es simplemente un convencimiento de por qué no llegaste aún. O sea, voy a llegar en algún momento, lo voy a hacer, pero aún no lo hice. Pero ese voy a todavía no existe. Una cosa es decir, creer que vas a llegar, y una cosa es como tratar de convencerte a vos de que en algún momento va a pasar. Cuando no tiene por qué pasar. O sea, lo importante es lo que hacemos hoy en día, lo importante es en lo que laburamos y cómo lo hacemos, con la calidad que lo hacemos hoy en día, y después van a llegar las cosas. Cuando yo empecé a crear contenido, por ejemplo, ni me imaginaba llegar a donde estaba hoy. Y empecé haciendo unos videos de mierda y terminé haciendo unos videos, a lo mejor que les gusta a algunas personas, algunos tienen más de 5 millones de reproducciones, pero más allá de eso, yo nunca me imaginaba el hecho de voy a llegar a vivir de las redes sociales. Simplemente me enfocaba en tener una nueva idea cada día, en hacerlo lo mejor posible bajo en las herramientas que tenía en ese momento, y ahora estoy en ese preciso momento, pero con el negocio. No voy a llegar a ningún lado, sino que quiero enfocarme en hacer cada cosa, cada parte del proceso bien. Eh, por eso ya no me interesa. Y es como en cierto modo, es dejar el ego de lado, de decir, no me interesa si llego al 30 under 30, que era el sueño de Liam 16. Realmente no es importante ya. Eh, es como una cuestión de ego, de decir, llegué a la etapa de Forbes o llegué a tal lado. Eh, o voy a hacerlo, voy a ser millonario, por ejemplo, que es algo que yo hace, antes de los 20 lo repetía mucho,
Pero era como, ok, yo quiero convencer a las personas que me escuchen de que yo tengo esa mentalidad para poder llegar a hacerlo. Cuando la mejor forma, si es que yo los quiero convencer, que ni siquiera vale la pena intentar convencerlos, es demostrarles de que sí, efectivamente, en algún momento va a pasar. Y si demostrarles, o sea, demostrarles literalmente, no tiene ningún sentido. O sea, lo mejor que puedo hacer es demostrarme en mí mismo y eventualmente, si alguien lo quiere observar, lo va a observar y va a decir eso, pero no es importante lo que piensen los demás, en ese sentido. Eh, entonces, ese, no sé, yo últimamente estoy pensando más en esas cosas, guardarlas. No por un tema de ser supersticioso, ni cabulero, ni mucho menos, pero tiene mucho más sentido acá que tratar de expresarlo como algo vacío. De voy a llegar a tal lado porque sí, o sea, demostrarlo con acciones. Y el libro habla mucho de eso. Y la frase de, de no debería creer que está más iluminado de lo que está. Muchas veces creemos que estamos iluminados, tocados por una varita, porque a nosotros se nos ocurrió una idea de tal cosa que puede llegar a valer millones, y por esa idea o ese potencial nos enamoramos de nuestro propio potencial, que ni siquiera tiene hechos fácticos todavía, sino que es totalmente delusional, como se dice en inglés. Y hasta que no tenga algún hecho fáctico, no vale nada lo que pienses. Lo que pienses de vos. O sea, muchas veces tenemos como un autoconcepto de el Liam del futuro más grande de lo que puede llegar a ser. Porque, por ejemplo, si a mí me preguntas a los 16, yo me imaginaba capaz que a los 25 con un montón de cosas que a lo mejor no tengo. Pero si yo veo el Liam de los 25 y le digo al Liam de 16, che, conseguiste todo esto, estaría orgulloso, no tengo dudas de eso. Entonces, nada, no, never too high, never too low, ¿no? No, nada, hay que conocer nuestros límites, hay que ser coherentes. Y yo les digo, sean muy optimistas con el día de hoy, sean muy optimistas con el día de mañana, sean muy optimistas con voy a hacer todo esto hoy. Eh, voy a actuar como esa persona que quiero ser, pero en el día de hoy. Porque, bueno, ese ejercicio también es muy bueno, ¿no? De cómo quiero ser y por qué no empecé a hacerlo hoy. Eh, y bueno, esas son algunas de las cosas que estuve como debatiendo en mi cabeza. Y al fin y al cabo, el potencial imaginario es simplemente ansiedad. Porque el verdadero potencial te lo vas a enterar en algún momento. Que va a ser, cosa que es el potencial, es el punto máximo en el que llegas en tu vida en base al objetivo que quieras. El objetivo laboral, el objetivo en las relaciones, el objetivo en amigos, el objetivo en familia, en lo que quieras. O sea, el potencial es lo máximo que vas a poder llegar. Y la única forma de descubrir tu potencial es el último día que te vayas. Entonces, no te aceleres a tu potencial. Tampoco trates de convencer a otras personas de tu potencial. Porque creo que no tiene sentido. Creo que el único que tiene que estar convencido de tu potencial sos vos. Pero ese potencial, o esa visión, mejor dicho que potencial, yo me la guardaría para mí, para poder hacerlo lo mejor posible en el día de hoy. Y en algún momento lo demás va a llegar. Porque encima la vida cambia de rumbo constantemente. Lo que yo creía a los 16 que era mi objetivo, mi potencial o lo que yo quería, después no sucede y mejor aún, ¿no? Pueden suceder muchas más cosas de las que nos imaginamos y eso es algo increíble que tiene la vida. De hecho, miren, ¿cómo le explico a ese León 16 que iba a estar ganando plata mientras creaba contenido estando en Grecia, en Atenas? Eh, Ahora, bueno, mes movidito, pero acá estamos. No sé, para mí esto es ser wealthy. Para mí esto es increíble, che. No sé, déjame en los comentarios qué te pareció, si alguien lo vio, si a alguien le apareció este video. Otra de las reflexiones, no sé si será la segunda, la tercera, porque estuve grabando un par. Voy a subir las que más me gusten, cómo quedaron. Creo que esta me gustó, es algo que tenía en la mente. Y déjame, me gustaría saber tu opinión sobre esto. Eh, y bueno, no es tan importante dónde está el límite de un hombre, como si realmente está viviendo su verdad en lugar de caer en la pereza o dejarse engañar. No te engañes a vos mismo. Capichi, nos vemos.